Bien, en el punto número 4, la consigna de vuelta es establecer el campo eléctrico neto que se genere la siguiente configuración de cargas. Vamos a tener esta configuración de cargas donde tenemos una carga Q1 a 2 metros del punto P, donde nos interesa calcular cuánto va a valer el campo en ese punto, y una carga Q2 a 5 metros del punto P. Acá la carga, para que valga 5 metros, debe estar más o menos por este lado. Bien, yo para ahorrar espacio en la pizarra, bajé y establezco que vale 5 metros la distancia 2, que sería entre la carga y el punto P, y la distancia de 1, de 2 metros entre la carga Q1 y el punto P. Además, fíjense que los valores de descarga, tengo un valor de carga positivo y un valor de carga negativo. Bien, otro dato que le doy es que el ángulo entre la dirección de la carga Q1 y P y la dirección de la carga Q2 y P es de 45 grados. ¿Por qué digo esto? Porque justamente vamos a determinar con ese ángulo la fuerza, el campo resultante. Bien, en principio tendríamos que calcular el campo E1. En el punto P, el campo E1 va a estar dirigido hacia abajo. Y cuando calculemos el campo E2, como recuerden que si es una carga positiva, el campo va a tener sentido hacia afuera. Pero para la carga negativa, el campo E2 va a tener sentido hacia adentro de la carga. Por lo tanto, cuando nosotros necesitemos calcular el campo resultante, acá sí o sí vamos a tener que hacer la suma vectorial. O sea, que el campo E resultante va a tener esa dirección y va a tener ese sentido. Por lo tanto, lo que nos pide a nosotros es calcular cuánto vale el campo resultante. ¿Estamos? Y les doy los dos valores de las cargas. Supongamos que nosotros vamos a tener una carga Q1 de 8 por 10 a la menos 7 coulomb y una carga Q2, que sabemos que es negativa, de 1 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Estamos? Entonces, con estos dos valores de carga, nosotros vamos a establecer los campos. Como nosotros vamos a calcular el módulo de cuánto vale E1 y E2, vamos de vuelta a utilizar la fórmula. Recuerden, K por D1 dividido, perdón, estoy haciendo mal, K por Q1 dividido en D1 al cuadrado. Como ya venimos trabajando con los problemas anteriores, directamente yo les voy a dar el valor. Recuerden que esto va a ser la distancia de 1 y esto va a ser la distancia de 2. O sea que yo tendría que poner 9 exponente 9 por el valor de Q1, que sería 8 exponente menos 7 dividido en 2 al cuadrado. Esto me da un valor a mí de 1800 newton sobre coulomb. Si hacemos lo mismo, el campo E2 vamos a reemplazar el valor de Q2 y el valor de E2, que es de 5 metros, y me da un valor de 360 newton sobre coulomb. Repito, estos son los valores de los campos E1 y E2. Ahora, ¿para qué me sirve el ángulo? ¿Cómo vamos a resolver eso? Bueno, para poder resolver vamos a tener que hacer uso del teorema del coseno. Si nosotros analizamos esto, para poder calcular o escribirlo en términos del teorema del concepto, en conceptos del teorema del coseno, me quedaría el E resultante al cuadrado igual al campo E1 al cuadrado más el campo E2 al cuadrado más el doble producto del campo E1 por el campo E2 por el coseno del ángulo alfa. Alfa sería, en este caso, el ángulo comprendido entre E1 y E2. Pero si nosotros analizamos la figura, lo voy a pasar en limpio.
yo tendría, fíjense que el campo E2 tiene esta forma y el campo E1 tiene esta forma. Y este es el valor de 45 grados que yo le doy. O sea, que el ángulo entre el campo E1 y E2 serían los 180 grados menos los 45 grados. O sea, 135. 135 voy a poner el ángulo, cuando ponga acá voy a poner 135 grados. Entonces, ¿cómo vamos a resolver con este teorema? Bien, a partir de este teorema, como ustedes ya saben calcular cuánto vale el campo E1 y el campo E2, vamos a reemplazar acá. O sea que va a quedar 1800, si quieren ya lo pasamos así, al cuadrado, Newton sobre Coulomb, esto debería quedar al cuadrado, más el campo E2, que sería 300 al cuadrado, Newton cuadrado sobre Coulomb cuadrado, más 2 por 1800 por 360. Cuando yo multiplique acá las unidades de Newton por Newton, me quedaría Newton cuadrado, Coulomb por Coulomb, me quedaría en Coulomb al cuadrado en el denominador, por coseno de 135 grados. Este valor del coseno de 135, para calcularlo en sus calculadoras, tiene que estar en modo de grado. O sea que el coseno de 135 me va a dar un valor negativo que sería menos 0,770. O sea que a este valor lo debo multiplicar por 360, por 1800, por 2. Ya que dije que es negativo, me quedaría por un valor grande, me queda 916.410,4 Newton cuadrado, Coulomb cuadrado. Acá, vamos de vuelta, tengo que poner 1800 al cuadrado. Eso me da 3.240.000 Newton cuadrado sobre Coulomb cuadrado, más los 360 al cuadrado, que sería 129.600 Newton cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bien, como yo estoy calculando el campo resultante, LR, fíjense que acá lo escribo al cuadrado y acá escribo la raíz. Voy a sumar todo esto. Recuerden que el tercer término es negativo y ya lo voy a explicar por qué. Entonces voy a sumar este valor más este valor menos este valor. O sea, 3.240.000 más 129.600 menos 916.410,4. Eso me da un valor de 2.453.189,6 Newton cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. O sea que si yo le tengo que sacar el valor de la raíz cuadrada a este número, me queda que el campo resultante sale o vale 1566,3 Newton sobre Coulomb. Este es el campo resultante. A ver, ¿qué tiene de importante este método o el teorema del coseno? El teorema del coseno nos explica a nosotros cómo poder calcular la resultante cuando dos vectores son concurrentes. Recuerden que concurrente significa que tienen el mismo punto de aplicación, pero tienen direcciones diferentes. A diferencia de del problema anterior, los campos estaban en la misma dirección, o sea, el punto P estaba entre las dos cargas. En este caso, el punto P está en una posición diferente, en la cual nosotros necesitamos calcular justamente eso. Si el campo E1 y el campo E2
en este caso, tienen diferentes direcciones, yo necesito conocer de antemano cuánto vale el ángulo entre ellos. Pero fíjense que yo les di un valor de 45 grados. Ese valor, ese dato es importante para poder establecer cuánto vale el ángulo entre esos dos vectores. Porque el teorema de coseno va a poder calcular el campo resultante en este caso, o el vector resultante si quieren, para cuando yo tengo dos vectores, cuando forman un ángulo determinado. Si la carga Q2 hubiese sido positiva, el campo tendría que tener la dirección, misma dirección, pero sentido contrario, o sea, la flechita hacia abajo. Y este ángulo sería igual a este por ser opuesto por el vértice. Entonces, por ahí, o este ángulo son importantes para poder analizar hacia dónde se va a dirigir el campo resultante. Por eso, lo primero, para que tengan en cuenta acá los datos, dibujar cómo son los campos resultantes, hacer los cálculos. Yo ya lo sé, o ustedes ya lo saben, hacer los cálculos de los problemas anteriores. Cuando se tiene esto, pasamos a utilizar el teorema del coseno, que nos va a servir para poder calcular campos resultantes para cuando los ángulos son diferentes de 0 o de 90 grados. Supongamos, si el ángulo hubiese sido 90 grados, el coseno de 90 grados vale 0. Por lo tanto, todo esto va a ser igual a 0. Y esto se reduciría a lo que sería el teorema de Pitágoras. ¿Por qué usarían el teorema de Pitágoras? Bueno, si tienen una carga acá, el punto P de interés y otra carga acá. En este caso, un campo estaría en esa dirección y el otro en esa dirección. Acá formarían 90 grados. Entonces, para 90 grados, el teorema de coseno se reduce al teorema de Pitágoras. Por lo tanto, este teorema sería una extensión para cuando los ángulos